¿cómo están? Yo soy Pau, espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Tengo un pelo aquí en la cara y no me deja pensar. El video de hoy va a estar súper interesante y demasiado útil para todas las personas que ya volvieron a clase y que están en el colegio, en la universidad y que a veces necesitamos algunos truquitos que son de esos que uno dice como ¿por qué no lo pensé antes? Son cosas súper sencillas pero que nos ayudan a llevar todo con más suavesura, ya saben, más tranquilo. En fin, nos ayudan con algunas cositas mientras que estudiamos o de pronto en la misma universidad o en el colegio. Esas son cosas que en realidad yo aplicaba cuando estaba en el colegio y se las quiero enseñar hoy. Así que si quieren ver estos truquitos de vuelta a clase, comencemos con el video. Bueno, mis amores, este primer tip me sirve buenísimo aquí en la universidad porque bueno, en el colegio yo tenía horarios establecidos, como que todo el mundo hacía lo mismo, pero aquí en la universidad tú eres responsable de tus clases, de tus horarios, de si llegas a clase o si no llegas. Y yo soy una persona que siempre me confío mucho del tiempo, entonces como que no siempre llego a tiempo y descubrí la mejor solución para llegar a tiempo y es correr mi reloj 5 minutos. Adelanto mi reloj 5 minutos, entonces en el celular voy a las configuraciones, lo adelanto 5 minutos, si son las 12 lo pongo a las 12:05 y eso me ayuda a pensar que siempre voy tarde, pero en realidad cuando llego a clase pues voy 5 minutos temprano o en realidad voy a tiempo. Entonces como que me ayuda mucho como a aliviar esa ansiedad y ese estrés que me da andar corriendo, llegar temprano a clase, porque es como un juego con tu mente, como que tú crees que vas tarde pero en realidad no vas, y pues ese tip es buenísimo. El siguiente tip, yo no sé si me vayan a ganar problemas por esto o si me vayan a regañar por esto, pero bueno, es algo que yo hago y es que usualmente los profesores en la universidad te dejan lecturas como tiene que leer el párrafo tal de la página tal y usualmente no hay libros suficientes en la biblioteca. Entonces lo que yo hago es que voy a la biblioteca, cojo el libro que tengo que leer y con la cámara del iPhone le tomo la foto a las páginas que tengo que leer, entonces no tengo que ir a sacar las copias, no me tengo que demorar un montón pidiendo el libro y que me lo presten y el carnet y después vaya y saque las copias y vuelva y déjelo. Ay, Dios mío. En realidad que es súper sencillo, como coger tu celular, tomar las fotos y ya después lo puedes leer en tu casa o en un carro o cuando tengas tiempo de leerlo, y una vez lo leas ya lo puedes eliminar de tu álbum de fotos y ya está. Así de fácil, pudiste hacer la tarea. El siguiente tip a mí me funciona buenísimo y es planear en qué día son los exámenes. Entonces desde el primer día de clase le pregunto al profesor que qué fecha va a ser el primer parcial y lo anoto de una vez en el calendario. Con eso sé cuántos días tengo para estudiar, para estar al día con todas las tareas, que no vaya a ser que el primer examen es dentro de 2 semanas y tú no sepas. Entonces esos son consejos básicos de organización, que tengas un planeador y señales las fechas importantes. Ustedes saben que yo soy amante de las redes sociales. Bueno, yo soy youtuber y me encanta Instagram, me encanta Snapchat, me encanta Twitter, Facebook. Se los juro que me encanta. Yo me puedo levantar y lo primero que hago es revisarlo y mirar y me encanta. Pero eso se convierte en un problema cuando estoy en clase porque es una distracción gigante y muchas veces estoy metida en mi celular y como que no puedo atencionar la clase. Y la universidad no es tan controlado como el colegio, que no te dejan tener celulares. En la universidad tú eres responsable de ti, tú verás. Como no está nada bien ir a clase y no poner atención, entonces una buena forma de evitar todas esas distracciones es poner nuestro celular en modo avión. Así no nos van a llegar notificaciones ni puedes actualizar nada. Mejor dicho, el celular queda inservible durante el periodo de tiempo en el que estás en clase y eso te ayuda a poner toda la atención en la clase, a entender todo muy bien, y eso te va a ahorrar tiempo por fuera de la clase porque no te tienes que poner a estudiar doble vez. Este truco es para todas las personas que tienen un examen o que van a tener una exposición o algo así y es mascar un sabor de chicle nuevo o de pronto echarte un perfume diferente a lo que usas habitualmente, porque el cerebro hace como conexiones con ciertos momentos, con olores nuevos y con sabores nuevos. Entonces si ese mismo olor o ese mismo sabor lo tienes durante el examen, como que vas a recordar más fácil lo que estudiaste. Yo sé que este tip ya lo han visto muchas veces, pero a mí en lo personal me funciona y me funciona muy bien, así que quería recomendárselos. Si tú eres de las personas que tienen que salir corriendísimo de la casa todas las mañanas, deja tu desayuno hecho desde la noche anterior. Yo te recomiendo que dejes una avena trasnochada. La receta es súper fácil, por acá abajo les voy a dejar un link de un videito donde la preparé. Son deliciosas y te la puedes llevar para comer en el camino. ¿A quién no le ha pasado en clase por la mañana que empieza a sentir esos labios súper resecos y no sabe qué echarse? Entonces algo que a mí me encanta hacer es mantener un chapstick dentro de mi cartuchera como si fuera un lápiz, pero siempre que siento los labios resecos, que necesito algo para hidratar los labios, me acuerdo que allá en los lápices hay un chapstick y ya estoy salvada. ¿A quién no le ha pasado que sale rápido de la casa y deja la billetera y después con qué como, con qué pago, con qué? Así quedas tu vida más fácil y deja un billete enrollado en uno de esos bolsillitos donde tú metes los lápices. Ahí lo puedes dejar escondido y tiene que ser un billete destinado a las emergencias. No te lo puedes gastar porque sí, más bien déjalo ahí y si algún día te pasa eso de que dejas la billetera, estás salvada. A
A mí se me hace súper difícil levantarme en las mañanas de una vez, como que la cama me ama, la cama me llama. La cama yo no sé por qué se empieza a poner un poquito más calientita, un poquito más cómoda a eso de las 5 o 6 de la mañana cuando ya te tienes que levantar. Entonces algo que a mí definitivamente me despierta es poner la alarma 3 veces seguidas. Yo sé, esto puede ser un poquito demasiado, pero se los juro que sirve mucho. Yo la pongo digamos a las 5, 5 y cuarto y 5 y media. Son 3 periodos diferentes, pero entonces tengo como esa tranquilidad de que puedo dormir 5 minutos más y otros 5 minutos más, y ya a las 5 y media que sí me tenía que parar, lo hice y ya está. A mí en el colegio me pasó muchas veces que se me abría la maleta y se me salían las toallas higiénicas, y los hombres como que no entienden este tema muy bien, entonces pasaban unas buenas vergüenzas. No es que sea algo malo, pero un truquito súper chévere es cargar una carterita que sea bonita, que parezca de maquillaje, cualquier otra cosa, y mantener ahí tus toallitas como tipo camufladas, que solamente tú sepas que van ahí, y pues ya. Si tienes una exposición en inglés y no sabes cómo pronunciar ciertas palabras, pon todo el texto que vas a decir en el traductor de Google y le pones ahí la cosita para que empiece a sonar, y pues bueno, ya la personita robotizada te va hablando y ya sabes cómo se dicen esas palabras y queda súper bien enfrente de toda tu clase. A mí siempre se me quedaba la bendita tabla periódica cuando estaba en el colegio, y algo que me funcionó súper fácil fue pegar en la última hoja de mi cuaderno la tabla periódica y ya nunca más se me quedó. Y pues bueno, sí, así pasé química. Otra cosa súper buena para todos los que ven matemáticas, cálculo, finanzas, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con números, es que cada vez que el profesor enseñe una nueva fórmula la vayas copiando en la última página del cuaderno. Vas armando como un glosario de fórmulas y eso para los exámenes va a ser súper fácil de estudiar. Además, para el parcial final, que casi siempre son acumulativos, puedes tener presente todas las fórmulas y no olvidar nada. Nada. Yo no sé qué tiene en la universidad contra el lápiz, pero siempre todas las actividades, todos los exámenes son solamente en lapicero. Si tú llegas a hacerlo en lápiz es como si fuera un pecado, pero si tú eres como yo de las personas que no les gusta que haya tachones o mucho liquid paper, sino que se sienten más cómodas borrando, pues simplemente utilicen un esfero borrable. Díganme si esto no es demasiado obvio, fácil y de todo, porque en la hoja se ve como tinta de esfero, pero en realidad tú puedes ir corrigiendo si te equivocas. A mí me encanta llevar bobby pins en la cartera porque se me hacen muy útiles cuando me quiero recoger el cabello, pero siempre se me pierden. Entonces una forma muy fácil para que no se te pierdan es que los lleves en pequeños tarritos de Tic Tac, que yo no sé por qué, pero son perfectos para portar los bobby pins, entonces ahí te dejo ese tip. ¿Alguna vez has intentado sacar tus audífonos de tu bolsa y salen completamente enredados? La solución es muy fácil. Toma uno de estos frasquitos de mentas de dulces, decóralo con un sticker para que se vea más bonito, y aquí adentro puedes guardar tus audífonos y nunca más se van a enredar. Otro tip que me hace pensar muchísimo en el colegio porque es esencial, es de supervivencia. Yo llegaba el primer día de clase con mis colores súper bonitos, perfectamente nuevos, pero el último día de clase yo no tenía nada en esa cartuchera, estaba sola pelada. Obviamente ustedes saben que en el salón hay como un tráfico de esferos, lapiceros, lápices, mejor dicho, todo se confunde entre todos. Para evitar que se te pierda lo tuyo, coge un color de esmalte raro y hazle una franja a todos sus lápices, así los puedes marcar, y cada vez que veas que alguien tiene un lápiz con una franja vas a decirle: ese lápiz es mío. Y bueno, mis amores, estos han sido todos esos trucos de vuelta a clase. Espero que les sean súper útiles. Como les dije, son cosas que uno dice como, ¿por qué no lo pensé antes si es tan sencillo? Pero en realidad nos hacen la vida mucho más fácil. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. Me encantaría que me sigan en todas las redes sociales. En Instagram estoy como Pau Tips, y en Facebook estoy como Pau Tips, y en Snapchat estoy como Pau Galindo. Tengo YouNow, tengo de todo, mejor dicho. Aquí en la parte de abajo les voy a dejar todos los links para hacerles más fácil la vida. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao! Y listo, así quedan nuestros pancakes de auyama tipo crepes and waffles. Son deliciosos. Los tienen que recrear en casa porque, como se pueden dar cuenta, son súper fáciles, saludables y perfectos para empezar el día.